Bueno, en primer lugar, Antonio, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por compartir este ratito y por haber dicho que sí ante la entrevista que yo tenía tantísimas ganas de hacer. Muchas gracias a ti, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Bueno, Antonio, cuando yo te he visto en algún documental o he leído algún artículo tuyo o te he escuchado en algún programa de radio, a mí lo que se me viene primero a la cabeza es la importancia que tiene la memoria para un pueblo. ¿Cómo se estructura esa memoria? Bien, pues mira, la memoria, ya decía Milan Kundera, que es la herramienta que tienen los débiles para enfrentarse a los poderosos, ¿no? Porque siempre es el poderoso el que establece un relato oficial de la historia y ese relato excluye a los perseguidos, excluye a los mancillados, excluye a los débiles, excluye a las putas, excluye a los pobres, excluye a los tullidos. Es decir, ese relato excluye al pueblo mismo. Entonces la memoria pertenece al pueblo, mientras que la historia suele pertenecer a las élites. De manera que la memoria e historia son como hermanas siamesas que están condenadas a entenderse. Es decir, si yo quiero conocer la realidad, tengo que conocer el relato histórico, pero también contrastarlo con el relato de la memoria. Y la memoria no deja de ser ese sustrato que se mantiene en los pueblos rebelde, pero desde la intimidad. Es el cómo desde la fuerza del corazón de un patio se mantiene el olor de las plantas que te prohibieron sembrar, el olor de los dulces que te prohibieron hacer, las palabras que te prohibieron nombrar, y todo eso forma un magma que se va transmitiendo mediante la oralidad en el aire, como si fuese el verdadero papel donde se escriben las grandes obras de la memoria, y eso es al final lo que produce la propia existencia del pueblo. Entonces, según esto que me cuenta, la memoria es un acto colectivo, ¿no? Un sentimiento colectivo. Bien, mira, la memoria está hecha de tres elementos, que son el espacio, el tiempo y el nosotros. El espacio y el tiempo siempre designan una comunidad que ha compartido ese lugar y que lo ha compartido durante muchísimo tiempo. Y es verdad, como tú dices, que podemos compartir lo que sentimos, pero tenemos que tener conciencia de lo que sentimos. Es decir, no hay memoria sin conciencia. Y eso que estoy diciendo es importantísimo porque lo primero que se intenta es destruir la conciencia. Es decir, tú no puedes tener conciencia de lo que eres si te han eliminado de los libros de historia, si no te encuentras en las bibliotecas, si no te encuentras en las fonotecas, si no te encuentras ningún documento que hable de ti. Sin embargo, aunque tú te sientas distinto porque has mantenido durante tantísimo tiempo la memoria de tus abuelas y de tus bisabuelas, hace falta que alguien te diga, oye, yo cuando te miro, te noto distinto, te noto distinta. Tú no hablas como los demás, tú no sientes como los demás, pero no basta con que te lo diga un tercero, hace falta que tú mismo lo sepas, ¿no? Entonces, Blas Infante decía que pienso y siento, luego existo, ¿no? El sentipensante que defendía Eduardo Galeano es el verdadero consciente de la pertenencia a un pueblo, y eso implica el conocer tu historia y el sentir y conocer tu memoria. Andalucía como pueblo, ¿crees que ha perdido su memoria de cuando fue al Ándalo? Mira, yo creo que Andalucía, lo que voy a decir quizá sea difícil de entender, ¿no? Pero jamás ha perdido la memoria. Lo que ha perdido es la conciencia de su memoria, que son dos cosas distintas. Es decir, Andalucía ha seguido manteniendo lo que siempre fue, porque no ha dejado de ser lo que ha sido. Es decir, Andalucía es un palimpsesto de cultura. Tú rascas y debajo hay otra, rasca y debajo hay otra, rasca y debajo hay otra, pero todas son Andalucía. Es decir, tú no puedes quitar un elemento, como si al quitarlo, como si hicieras una lobotomía, de repente te quedaras igual. Es imposible. Si a ti te quitan una pieza de un mosaico, el mosaico ya no es el mismo, ¿no? Ya, pues Andalucía es eso, es un mosaico compuesto de muchísimas teselas. Es decir, Andalucía no existiría si no hubiera existido la conquista castellana, y no existiría si no hubiera existido al Andaluz, si no hubiera existido, si no existiría la Hispania bizantina, y esta a su vez con la bética, y esta a su vez con Tarteso. Pero si te fijas, todas han adorado, por ejemplo, al sol, o todas han adorado a la luna. De forma que cuando tú ves, por ejemplo, que un pueblo se desplaza en masa a rendir pleitesía a una virgen, resulta que no se da cuenta que esa misma virgen era un betilo milenario, que debajo, en sus pies, está enlunada, es decir, que tiene una luna.
Y es que esa virgen en su momento fue Venus, en su momento fue Astarte, en su momento fue cualquier otro rito, pero que en cualquier caso es como si fuera un maniquí al que le hemos cambiado permanentemente el vestido, pero seguimos adorando a la esencia, ¿no? Entonces, Andalucía no creo que haya perdido su memoria. Lo que ha perdido ha sido la conciencia de su memoria. Y puestos a elegir, y en eso sí tienes razón, sin lugar a dudas, la etapa que más se ha amputado es la etapa andalusí, en la medida en que ha sido la clave para la formación del mito nacional católico de España. Hay muchos historiadores que hablan de la mal llamada reconquista de España como un conflicto que fue más económico o geopolítico que un conflicto de convivencia o de religión, como quizás nos han enseñado a nosotros en el colegio. Yo cuando me hablaban en el colegio de la Reconquista me hablaban como algo que no podía convivir, que es que estaban los moros y los cristianos, y en la fiesta de los pueblos están los moros y los cristianos. Como que no sé si esa violencia existió o tampoco. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Lo primero es que el concepto de reconquista nace a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hasta 1931 no aparece en el diccionario de la Real Academia Española. O sea que es un concepto realmente novedoso. El concepto de reconquista surge para justificar una idea de España, especialmente después de la debacle del imperio, porque es cuando surgen los nacionalismos como consecuencia de los imperios que se destruyen. Date cuenta que todos los nacionalismos románticos del XIX vienen a raíz de la fragmentación de los imperios británicos, del imperio francés, del imperio prusiano-alemán, y entonces en ese caos surge la necesidad de explicar qué es España. Porque hasta entonces daba igual, eran las Españas o los distintos reinos que la componían. Sin embargo, a partir de ese momento tienes que decir, bueno, ¿y nosotros quiénes somos? Y entonces cuando se inventan el concepto de la reconquista para decir, nosotros lo que no somos, somos musulmanes. Y podemos ser cualquier cosa menos musulmanes. No podemos ser tampoco judíos, porque somos básicamente católicos. Y esto es como consecuencia de que expulsamos a unos extranjeros hace muchísimo tiempo que estuvieron aquí 8 siglos. Sin embargo, es un concepto, y esto es muy importante que todo el mundo que me esté escuchando lo tenga claro. Es un concepto que rechaza la unanimidad de las universidades del planeta. Y nadie la utiliza, salvo las universidades españolas que todavía beben de fuentes confesionales o nacional católicas. ¿Y por qué ese rechazado a nivel mundial y aquí no? Porque a nivel mundial tienen muy claro que no se puede reconquistar lo que nunca se tuvo. Es decir, porque cuando se produce la conquista, la cornisa cantábrica ni siquiera era visigoda, ni siquiera tuvo influencia visigoda. Y claro, mantener digamos, la ficción de la que durante 8 siglos hay como un reducto puro de sangre que acaba expulsando a un grupo de extranjeros hasta que lo echa al mar y se convierte todo en un solar, es un completo disparate. Es decir, la ficción de que España surge a partir de la reconquista como consecuencia de una repoblación son dos grandes mentiras que bastaría con quitar la re para que lo entendiéramos, ¿no? En realidad hubo una conquista, aunque después un proceso de arabización e islamización, exactamente igual, vea, que hubo un proceso de romanización. Y tú no estudias en tus libros la conquista romana, estudia la romanización. Y pues exactamente igual, después hay una expulsión de ciudadanos andalusíes, pero no hay una repoblación, sino una población, porque la inmensa mayoría de la población andalusí se queda y se convierte al castellano y se convierte al catolicismo de la misma manera que la población hispano-romana se convirtió al árabe y al islam, de la misma manera que la población tartesia se convirtió a los dioses romanos y al latín. Entonces, el concepto de reconquista, que ya no es tan tal como nos lo han explicado a todo el mundo en el colegio, porque eso te lo aseguro ya, que por lo menos de mi generación para arriba nos lo han explicado así, también se contrapone al concepto de conquista. Quizá tampoco fue una conquista como nos la quieren vender, que llegaron y nos agredieron y se quedaron con nuestras tierras, ¿no? Eso es lo que me estás intentando decir, supongo. A ver, vamos a explicarlo de la siguiente manera. ¿Hubo una conquista visigoda, sí o no? Es decir, ¿hubo un territorio latinizado perteneciente al Imperio Romano que fue conquistado por unos bárbaros del norte? ¿Sí o no? Pero tú estudias la conquista visigoda, ¿no? Estudia los visigodos.
claro. ¿Hubo una conquista romana? Pues claro que hubo una conquista romana. Había unos territorios y hay unos ejércitos que conquistan, igual que hubo una conquista cartaginesa. Y luego hay una conquista árabo-islámica. Pues sí, claro que hubo una conquista árabo-islámica. Pero en todos esos procesos, lo que hay, sobre todo, es un proceso posterior de culturización. Exactamente igual que cuando España conquista América, no hay una suplantación humana. ¿O es que a alguien se le ocurre pensar que Evo Morales es descendiente directo de un hijo de Vitoria? No. O sea, ¿por qué? Porque lo que hay es un proceso de culturización, es decir, todos los indígenas americanos que aprenden español no son españoles, son conquistados. Exactamente igual que Hitler cuando conquista Francia, al día siguiente no todos los parisinos son alemanes, ni son descendientes de alemanes. Entonces, si te fijas, esa lógica solo se aplica para el Andaluz. ¿Y por qué se aplica para el Andaluz? Porque se ha creado un mito fundacional del Estado español que dice nosotros existimos desde que hemos expulsado a los herejes. Entonces, claro, ese relato nacional católico no se sostiene desde un punto de vista científico e histórico. Se puede sostener desde una posición mítica y confesional, pero no tiene ningún sentido científico y es por esa razón que es desechado por todas las universidades del planeta. E incluso quizás como que esas imágenes de la reconquista se están volviendo a utilizar ahora, ¿no? Yo escucho a Santiago Abascal o a quizá muchos políticos que tienen una visión voy a decirlo, de ultraderecha, que saltan la figura del Cid campeador, y a lo mejor el Cid campeador en realidad, yo tengo entendido que era un mercenario, corrígeme si me equivoco, pero que Sí, no es sí. que fuera la imagen de España que nos están intentando vender, él trabajaba para el Bueno, que fuera. a ver, lo verdaderamente importante es tener claro cuál es la imagen de la península, porque España no existe. O sea, vamos a llegar a un acuerdo. Si es que España no existe. España no es una nación, es una noción. Y existirá como nación en el momento que hay un corpus jurídico en el que todo el mundo está de acuerdo. Es decir, podría existir desde el momento en el que existen las primeras constituciones. Pero es muy importante que tengamos claro que cuando existe al andaluz, estamos en la Edad Media y que hay dos edades medias en la península. La edad media del norte peninsular y la edad media del sur peninsular, pero coinciden en el mismo tiempo y coinciden en el mismo espacio. Y en ese momento es incuestionable que coexisten distintas religiones y, coexisten diferentes tribus y diferentes formas de entender la vida sobre un sustrato peninsular previo que no podemos olvidar jamás. Es decir, claro que llegan árabes, pero la mayoría de la población era hispano-bizantina. ¿Y qué hacen? Pues son muladíes que se convierten al Islam y se convierten poco a poco al árabe. Pero si no sabemos qué lengua hablaban, si la mayoría en Al-Ándalus hablaba el román andalusí, es decir, seguían hablando con los sonidos anteriores mientras que aprendían el árabe culto. En consecuencia, esa mezcolanza existió siempre. Si las madres de los califas siempre fueron esclavas del norte peninsular, es que este dato es demoledor. Es decir, no hubo ningún omeya que no naciera de una mujer libre. O sea, todos fueron hijos de esclavas y todos fueron hijos de rubias. Entonces, si ese es un dato demoledor, es un dato aplastante, la existencia de Maimónides, de Ibn Gabirol, la existencia de Mozárabe, eso es así. Ahora, ¿hubo conflicto? Pues claro que hubo conflicto, porque siempre lo ha habido en la historia. ¿O es que vivimos en una época pacífica de entre el 1900 y el 1950? O sea, de entre el 1900 y el 1950, España ya existe, España ya es católica, España ya, bueno, pues en este concepto idealizado de España, entre el 1900 y 1950 hubo dos guerras mundiales, una guerra civil, dos monarquías, una república, dos dictaduras, y ese fue un tiempo en paz. No, o sea, lo que estamos hablando es que lo que se produce tras la conquista es el fin de un paradigma. Hasta entonces, el paradigma peninsular era el de la diversidad. Y a partir de ese momento se destruye ese paradigma para imponerle de la uniformidad. Se crea una maquinaria perversa para conseguir lo que se llama Inquisición. Nada más y nada menos se quema al que es o que parece distinto. Entonces, a partir de ese momento, se deja de considerar hispano a todo aquel que no habla castellano ni reza de rodillas. Eso es un momento que ocurre con posterioridad. Y aún así, vea, y esto es importantísimo, y aún así, la gente se quedó.
porque prefería quedarse en su casa y no irse. Y la gente que se quedó, ¿qué hizo? Pues aparentar que no era ni musulmán ni judío. ¿Qué no se puede hacer? ¿Rendir pleitesía a una imagen? Pues vamos a sacar pasos por la tarde, por la mañana y por la noche. ¿Qué no se puede hacer? ¿Comer cerdo? Vamos a comer cerdo por la mañana, por la tarde y por la noche. ¿Qué no se puede hacer? ¿Tomar vino? Pues vamos a tomar vino a todas horas, todos los días. Es decir, vamos a hacer lo indecible para que nadie sospeche que somos hijos de herejes. Y aún así, pasado el tiempo, todavía nos siguen considerando a los andaluces como un pueblo menor, como un pueblo pobre, como una anomalía de la historia. ¿Y eso por qué? Porque todavía recaen sobre nosotros la sospecha de un pueblo que no aprendió suficientemente bien el castellano y que no ha aprendido suficientemente bien a rezar. Ahora que estábamos, cuando me has dicho antes el tema de que después de la conquista, vamos a llamarla así, existe una culturización o después de la reconquista también existió, Sí, ¿existen pruebas a día de hoy que podamos ver, que a lo mejor no estén en los libros, que no nos lo hayan enseñado de ese pasado y sobre todo de esos que se quedaron? mira, hay dos tipos de pruebas. Lo que pasa es que tienes que incorporar esa clave a tu lectura de la historia. Sí, mira, el gran problema de los lingüistas, el gran problema de los flamencólogos, el gran problema de los genetistas es que quieren entender la realidad partiendo de la historia oficial. Entonces, por ejemplo, te hacen un análisis de sangre y dicen, no hemos encontrado una genética árabe. En consecuencia, todos fueron expulsados. Claro, la lógica no es esa. La lógica es que éramos nosotros, es que siempre fuimos nosotros. Si hubierais hecho un análisis genético durante Roma, tendríamos que ser hijos de italianos. O sea, los 200.000 habitantes de Córdoba, los que llenaban el anfiteatro, fueron paridos por romanas. Y yo soy un descendiente de norteños peninsulares. Si a mí me repoblaron asturianos y cántabros, ¿por qué no hablo como ellos? ¿Por qué no hablo como ellos? Entonces, claro, ¿cuáles son las pruebas? Las pruebas consisten en sacar de tu sistema operativo esos elementos y decir, vamos a pensar que hubo una gran parte de la población mudéjar a la que se le prohíbe escribir en su lengua y que se queda. Entonces, ¿qué hace? Pues hace dos cosas. La primera es seguir haciendo lo que hacía hasta que lo olvida, pero no ha dejado de hacerlo. Por ejemplo, lavarse las manos, como se lavan los musulmanes antes de rezar. Y así se lavan en Andalucía todavía mucha gente antes de comer. No lo saben, pero están reproduciendo exactamente la mecánica sagrada y la llaman agafar. Y tú buscas en el diccionario y dices, ¿de dónde viene la palabra agafar? Y no está. ¿Por qué? Porque es una transliteración, es una adaptación fonética de sonidos árabes, pero olvidaste la palabra. La palabra al-Ghafar es uno de los nombres sagrados de Dios para los musulmanes y significa el perdonador. Es decir, que cuando te estás lavando así y dices que estás haciendo agafar, estás pidiendo perdón por haberte convertido. Esto es una de las huellas. La otra es hacer justamente lo opuesto. Es decir, si yo soy antimadridista y me quiero meter con el Madrid, tengo que conocer al Madrid. Tengo que decir, qué malo es Sergio Ramos. Yo no puedo meterme con el Madrid si no lo conozco. Bueno, pues si yo tengo que simular que no soy judío, que no soy musulmán, tengo que conocer claramente las claves de esas dos religiones. ¿Por qué? Porque lo era. Al principio, los musulmanes utilizaron la taquilla. La taquilla es una virtud coránica que te permite simular hacia afuera manteniendo la fe hacia adentro. En realidad viene del origen, viene de armario, de taca. Así que salir de la taquilla es salir del Del armario, armario. es revelar la verdad, ¿no? Pues bueno, al principio se utilizó la taquilla hasta que se olvidó. A partir de ese momento, cuando se olvida, es decir, las segundas, las terceras generaciones, ¿dónde mantienen las huellas? Pues como te decía, en el opuesto, en hacer justamente lo contrario para que nadie pueda pensar que tú eres judío o musulmán. A mí, sin embargo, me interesan las dos huellas, muchísimo, ¿no? Yo, por ejemplo, en esta segunda huella, eh, hace mucho tiempo en Andalucía se hacía sábado, las mujeres hacían sábado, y hacer sábado era ponerse a limpiar la casa como un animal, abriendo las ventanas, las puertas, no sé si lo recordarás de tu madre o de tu abuela, y hacían sábado, ¿no? Claro, ¿por qué hacían sábado si vivían en las casas y podían hacerlo cualquier día de la semana? ¿Por qué precisamente el sábado? Porque durante el sabbat una judía no puede hacer nada. Lo que estaba diciendo es que no era judía, que no era marrana, y lo estaba haciendo públicamente para que no pudiera ser atacada.
Estas huellas de resistencia las hay por toda Andalucía. Por ejemplo, gente que en su casa hacía mantecados de aceite y para la calle con manteca de cerdo. ¿Por qué para la casa con aceite y para qué para afuera con manteca de cerdo? Para que el de fuera no dude de que tú no eras musulmán, pero por dentro sigue haciendo algo que lo hacía tu abuela, que lo hacía tu bisabuela, pero que olvidaste el porqué, ¿no? Sin lugar a dudas, las huellas más importantes son las sonoras, en nuestra forma de hablar y sobre todo en el flamenco, por ejemplo, ¿no? Una expresión única, parida en Andalucía, pero con una fuerza espectacular de irradiación, donde se concentra el dolor y lo sagrado, ¿no? El ay y el ole. Ole, que es la expresión más hispana conocida, y es Allah, es el nombre de Dios en árabe, ¿no? Pronunciado con imela. La imela es pronunciar la A como una E. Entonces, en realidad es L. Así que fíjate si quedan huellas por todas partes, pero para entenderla tienes que ponerte unas gafas, ¿no? Y tienes que partir, como decíamos al principio, de la memoria para complementar la historia y tener muy presente que ese relato oficial de la reconquista y la repoblación es completamente falso. Hay un concepto que yo te he escuchado decir alguna vez en alguna entrevista y me ha llamado mucho la atención. El tema de la extranjerización Sí. de la cultura árabe que nosotros hemos tenido en Andalucía. ¿Por qué crees que se hizo? Que de hecho le hemos hablado al principio que había otras conquistas y todas Sí. nos han parecido nuestras, sin embargo, al andaluz no nos ha parecido nuestro. Que yo entiendo que después venga la Inquisición y tal, pero en la edad moderna que eso siga así, ¿sabes? Habiendo tantos historiadores y habiendo tanto, no entiendo cómo eso sigue a día de hoy, esa extranjerización, que nosotros no nos sentimos que por aquí haya pasado esa cultura. Ya, bueno, realmente es muy grave, ¿no? Es muy grave porque te conviertes en un analfabeto de ti mismo o de ti misma. Es decir, es muy grave que tú vayas a la mezquita de Córdoba y no puedas ser capaz de leer lo que está escrito en las paredes, o que vayas a la Alhambra y no seas capaz de entender lo que aparece escrito en sus mosaicos, ¿no? Cuando esa misma lengua es la que pone nombre al Guadalquivir, que es el monumento natural más importante de Andalucía, o al Mulhacén, que es la montaña más importante de Andalucía, o al templo más hermoso que la mezquita, o al monumento más hermoso que es la Alhambra. O sea, ponemos nombre y lo aceptamos de nuestros pueblos, Almodóvar, Alcolea, Coria, y sin embargo no lo aceptamos de nosotros mismos, ¿no? En efecto, eso es como consecuencia de haber extranjerizado, pero ojo, todo nuestro pasado, ¿eh? En realidad, a Andalucía la han configurado siempre como un solar, vean, como si fuésemos un territorio en el que llegaron griegos y luego lo echamos al mar, fenicio y luego lo echamos al mar, cartagineses, visigodos, árabes. Claro, la pregunta es, aquí no había nadie. O sea, en realidad, los dólmenes de Antequera, ¿quién los trajo? Un ovni, ¿no? Las pintadas en Nerja, ¿quién las hizo? Un animal. O sea, es que es tan obvio que pertenecemos a una cultura milenaria que, que tiene un sustrato cultural tan poroso, tan importante. Es tan evidente que asumimos el concepto de ciudadanía porque siempre hemos sido una civilización mediterránea. Es tan evidente que quienes relatan la historia colocando la aguja del compás desde Centro Europa no lo entienden. Es tan sencillo como eso, porque no los entienden, porque no pueden entender que haya una cultura en el Mediterráneo tan rica como pudo ser la persa, la asiria, la griega o la romana. Y que además fuera coetánea. Y todo eso demuestra algo muy evidente. Y es que el Mediterráneo fue cuna civilizatoria y que el Mediterráneo fue como un solo país, ¿no? Para para todas las orillas de alrededor. Y eso explica que el flujo civilizatorio de Alejandría hacia Cádiz o de Cádiz hacia cualquier otra parte, a cualquier otro confín del Mediterráneo, ¿no? Igual que pasa con la reconquista, pasa con la repoblación. Es decir, ¿por qué nosotros ceceamos, jejeamos, si fuimos hijos de repobladores? Que había una frontera en Despeñaperro y le hacían un test de quién hablaba peor y quién hacía palma o quién hacía zapateado, ¿lo ves, no? No. Lo que sí es cierto es que hubo una población, es decir, pues claro que hay una presencia castellana en el sur peninsular. Y es una presencia que conquista. Sin embargo, la clave es que la cultura hegemónica en todos los momentos de la historia siempre fue la nuestra. Por eso hay un dato que a mí me emociona y espero que a ti también. Y es que todas las culturas que llegaron a Andalucía, aquí alcanzaron su epifanía. O sea, aquí alcanzaron su máximo esplendor.
Y todas las que pasaron por aquí, incluso la romana. Y la romana llega aquí y se convierte en una provincia senatorial que es capaz de aportar dos de los mejores emperadores de toda su historia. Bueno, en realidad tres, ¿no? Y eso ocurre prácticamente con todas las civilizaciones. ¿Por qué? Porque están llegando a un lugar donde había un sustrato civilizatorio hegemónico. Entonces, cuando llega la conquista castellana, se encuentran que es una cultura menor, que conquista, ¿vale? Pero que es menor. Y aunque yo tengo que aprender el castellano, resulta que no tienen capacidad para generar, por ejemplo, monumentos de la magnitud que le rodean. O sea, pueden destruirlos, pero no elevarlos. ¿Lo ven? Y eso pasa también con la cultura popular. Entonces, la gente se resiste a perder su identidad y lo que hace es que la conserva en el alma y en la garganta, que son los yacimientos más difíciles de expoliar. Entonces, por supuesto que hubo conquista, no reconquista, por supuesto que hubo población, no repoblación, y en todo momento siempre existió Andalucía. De verdad que tenía muchas ganas de hacer esta entrevista, Antonio. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Bea, por acordarte de mí y bueno, y siempre a tu disposición.